Vamos a abrir nuestras Biblias. Aquellos que tienen sus Biblias físicas, pueden abrirlos. En Lucas capítulo 15, versículo 3 al 7. Aquellos que no tienen Biblia física, si tienen las electrónicas, no sé cómo se dice, pero ya. Pueden también utilizarlo para buscar la palabra de Dios. Lucas capítulo 15, de versículo 3 al 7. Por unas porciones voy a utilizar ciertas versiones. Y yo sé que no es lo mismo como todos están viendo, pero estoy usando diferentes clases de versiones. Lucas 15, versículo 3 al 7. Estoy leyendo de la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice así en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús les contó esta historia. En otras versiones dice parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿Acaso no dejará solas a los otros 99 en el campo para ir en busca de la que se le ha perdido hasta encontrarla? Versículo 5. Cuando la encuentra, con gozo lo pone sobre sus hombros y al llegar a casa llama a todos sus amigos y vecinos diciéndoles, alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un pecador que cambia su vida que por 99 personas buenas que no necesitan hacerlo. Incline su rostro. Padre, en este momento, gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, que nos estás hablando, Padre, de muchas maneras y diferentes maneras, Señor Jesús. Yo pido, Señor Jesús, que seas tú, Señor, que abres los corazones y la mente y toques a cada uno de nosotros que estamos aquí en ese día. Gracias por tu palabra y gracias por la inspiración que tú has dado, Señor Jesús. Y que tu nombre sea glorificado sobre todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. El título del mensaje de hoy se titula El Buen Pastor. El Buen Pastor. Yo he tenido el privilegio y el honor de estar bajo muchos diferentes pastores. Cuando yo estaba creciendo, muchos conocen mi historia y muchos no lo conocen. Pero cuando yo estaba creciendo como joven, yo estuve en la iglesia donde pastorea la hermana Batarsi, Esther Batarsi, que está en San Mateo. Y con ella crecí con varios años. Pasó mucho tiempo y he visto muchas clases de divisiones que realmente quebranta el corazón. He visto cómo diferentes personas han pastoreado y la manera como han pastoreado. Y le puedo decir que he tenido buenos ejemplos y puedo decirle también que he tenido ejemplos donde me da una manera de rascar mi cabeza y decir, ¿qué está pasando acá? Yo no sé si ustedes le han pasado eso o no, pero yo le estoy dejando saber a ustedes porque he pasado por eso. Eso fue mi propio ejemplo de lo que yo he pasado. Pero como dije antes, he tenido el privilegio de estar bajo diferentes pastores donde yo he visto la unción de Dios, cómo se mueve. He visto cómo el poder de Dios se ha manifestado. He visto cómo el pastor ha traído palabras que son poderosas, que te pone a pensar o te pone a hacer, te arrepientas del pecado que has hecho. Dice, Señor, perdóname, Señor Jesús, ya me está hablando aquí el Dios Todopoderoso. Y he escuchado tanto y le digo a Dios, Señor Jesús, el día que tú me llames a ser, que toma el puesto de ser pastor, Señor Jesús, Señor, úsame como has usado a esos varones. Úsame como has usado a la hermana Batarsi. Úsame, Señor Jesús, porque yo quiero predicar la palabra de Dios de la manera como he aprendido y como he conocido. Y le doy gracias a Dios porque puedo agarrar de diferentes maneras y diferentes estilos y puedo traer lo que Dios me ha dado a mí para traer a ustedes la palabra de Dios. El buen pastor. Lucas 15, de 3 al 7, dice así como anterior, dice que Jesús estaba contando una historia, una parábola, ¿verdad? Esta es una parábola más famosa en el mundo. ¿Cuántos están de acuerdo? Mucha gente lo ha escuchado. Y si no lo has escuchado, ese día es tu día de escuchar esta historia.
Yo no sé cuánta gente es por medio de la red social han escuchado esta palabra o no. Pero si no, este es el momento o este es el día que le vas a escucharlo. Amén. Y quiero pintar una escena para ustedes, para que conozcan qué es lo que está pasando. No solamente en mi mente, por lo que estoy leyendo también. A mí me gusta usar mi imaginación. Y a veces yo creo que mi imaginación se me pasa también. Pero les quiero dejarles saber qué es lo que yo estoy pensando. Disculpa si la cámara no me está siguiendo mucho, pero voy a estar en diferentes lugares. Vamos a empezar a pintar una escena. Amén. Usaremos nuestra imaginación y vamos a usar la Biblia, y vamos a usar la Biblia también. Veamos que la Biblia nos describe que había cobradores de impuestos. En inglés se dice tax collectors. Vamos a suponer que aquí está el grupo. Y dice que hay bastante de ellos, muchos aquellos que están ahí, que están juntos en este momento. Y luego estamos viendo que aquí en este lugar encontramos a pecadores también, que están bastante ahí. Y vemos que Jesús está, mi imaginación, que Jesús está aquí en el medio. Y ahí luego encontramos en la Biblia que dice que hay unos fariseos que están acá. Y aquellos que estudian la ley, los escribas, hay bastantes los que están ahí alrededor viendo a Jesús y tratando de escuchar el mensaje que trae el Señor Jesucristo. Todos están alrededor, es un grupo grande, pero ahí no termina. Así que también que había también los discípulos de Dios, de Jesús. Ahí estaban los discípulos ahí escuchando lo que el maestro está diciendo, lo que el maestro está enseñando. Vamos a pintar esto, que hay mucha gente aquí alrededor escuchando la voz de Jesús, viendo lo que está sucediendo aquí. Vemos que la Biblia nos describe todo esto, como dije antes, los fariseos y los expertos de la ley. La Biblia nos dice que esos fariseos y expertos de la ley empezaron a murmurar. Porque ellos, mira, ellos andan así. Yo soy el estudioso más de la ley. Yo soy el fariseo. Yo puedo andar como que ya conozco todo, ¿no? Mientras los pecadores, mientras los discípulos, los que están ahí alrededores, los cobradores de impuestos están ahí, todos ahí, juntos ahí con Jesucristo. Y ahí en un grupito, a lejos, ahí están los fariseos, los expertos de la ley. Y ellos vieron toda la gente que se estaba rodeando a Jesús. Mientras eso estaba sucediendo, ellos empezaron a hablar entre sí, los grupitos. Y empezaron a murmurar diciendo, mira este Jesucristo. Mira a Jesús. Él está recibiendo a los pecadores. Y no solamente los está recibiendo a ellos, sino que Jesús también se sentaba junto con ellos y comía junto con ellos. Para los fariseos eso es, wow, no, yo no hago eso. Si Jesús lo va a hacer, pues que lo haga Él. Pero nosotros no, vamos a quedarnos así. Es triste. La Biblia dice aquí en Lucas 15, 1-2, de la Nueva Versión Internacional. Dice capítulo 15, versículos 1 y 2. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Mira, Jesús empezó a contar una parábola o historia, depende de la versión en la que está leyendo uno. Y empieza a contarlo de las 100 ovejas. Muchos de ustedes han escuchado ese gran mensaje. Esto se encuentra en Lucas 15, de 3-7. Pero lo quiero llevarle a otro escenio. Quiero dejarles saber lo que yo tengo aquí en mi mente. Mira, en el Antiguo Testamento se puede ver la historia de David y cómo él cuidaba las ovejas que su padre lo encargó. Yo quiero pintarles a ustedes esto para que conozcan lo que está pasando aquí en nuestra mente, el buen pastor. En una ocasión, David se fue a visitar a sus hermanos que estaban en la línea de batalla contra los filisteos. David traía trigo tostado. No sé si a ustedes les gusta cocinar, pero cuando hay trigo que se está siendo cocinado debajo del horno, da un buen olor. Trigo tostado.
David trajo 10 panes. También se llevó 10 quesos. Como David era joven, él dejó las ovejas con un encargado, por mientras él fue a hablar con sus hermanos que estaban en la línea de batalla. Mientras David hablaba con sus hermanos, la Biblia dice que entre la fila de los filisteos salió Goliat, un gigante de la ciudad de Gat. Goliat desafió los ejércitos de Israel por 40 días. Cuando David escuchó lo que decía el gran filisteo, David respondió: ¿qué dicen? ¿Que darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército de Dios viviente? El hermano mayor de David escuchó lo que decía, y Eliab, el hermano mayor, se puso furioso con David. Eliab lo regañó y le preguntó: oye, ¿con quién has dejado esos pocos ovejas en el desierto? Pero David ya sabía que ya dejó a varios ahí con un encargado. Y luego David continuó a preguntar a otros soldados, a otras personas, de lo que estaba sucediendo. Algunos soldados que estaban alrededor de lejos escucharon que David ya estaba diciendo bastantes cosas. Y luego dijeron ellos: ¿sabes qué? Vamos a dejarle saber al rey Saúl. Y el rey Saúl escuchó lo que estaba pasando y le llamó la atención de David. Y David se fue enfrente del rey Saúl. Acuérdense que David es un pastor. Pero él fue a visitar a sus hermanos en el campo de batalla. Él fue a visitar a sus hermanos y traer panes con queso de trigo para que coman. Pero él vio el gran gigante y escuchó lo que estaba sucediendo. Él se puso un poco molesto, se puso furioso. Él no le gustaba que alguien hablaba en contra de Dios. Y cuando David ya se enfrentó junto a Saúl, aquí vemos en la Biblia, en 1 de Samuel, capítulo 17, de versículos 32 al 37, la Biblia dice claramente lo que David dijo en ese momento. Y te voy a explicar la razón por qué quiero mencionar esto. 1 de Samuel, capítulo 17, de versículos 32 al 37, de la versión Dios habla hoy. Entonces David le dijo a Saúl: nadie debe desanimarse por culpa de los filisteos, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. Versículo 33. No puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, contestó Saúl, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido hombre de guerra desde su juventud. David contestó, escuche bien, David contestó: cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se le quitaba del juicio. Y si él volviera para atacarme, lo agarraba la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. Así fuera así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado el ejército del Dios viviente. El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl le dijo: anda pues, y que el Señor te acompañe. Hay muchas cosas aquí. Una revelación tremenda. Cuando el oso o el león viene a tu vida para matarte a ti, así vendrá Dios a rescatar de las garras del enemigo. Como David peleó contra el oso y el león para rescatar a una de sus ovejas, así Dios vendrá a ayudarte y a rescatarte a ti cuando el león viene a atacarte a tu vida. ¿Me están escuchando? Porque mira, Dios cuida de nosotros como el buen pastor. Jesús es el buen pastor.
Él va a buscar a lo que se había perdido. Esto me trae al comienzo de la Biblia. Quiero dejarles saber otro pensamiento aquí. Nosotros somos ovejas. En el libro de Génesis, la Biblia nos habla de la creación del hombre. Todo está bien en el jardín. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, todo estaba en paz en el jardín. Todo estaba bien en el jardín de Edén. Adán hablaba con Dios claramente. Adán comía los frutos de los árboles que estaban en Edén. Adán daba nombres a cada especie de animales domésticas y las aves de los cielos y también los insectos y otras especies que existen en ese momento. Adán tocaba y andaba con los animales. Imagínate ahí tocando los leones y no le hacía nada. Imagínate ahí viendo a los peces que están nadando en los ríos, viendo los aves que estaban ahí volando allá arriba en los cielos. Adán tocaba y andaba con los animales. Adán también tocaba los ríos del huerto de Edén. Imagínate, yendo de acercarse en el huerto y tocando los ríos, qué tan frío se siente, pero rico también. En el jardín de Edén, Dios creó también a la mujer que vino de las costillas de Adán. Los animales se llevaron bien y también no había una oveja, escucha bien, y también no había una oveja perdida en el jardín de Edén. Los animales se llevaban bien y ni una oveja estaba perdida en el huerto, en el jardín de Edén. Todo estaba perfecto. Cuando la serpiente Satanás se le acercó a Eva, la mujer de Adán y los dos tenían una conversación. La mujer empezó a creer a la serpiente y miró que el fruto del árbol prohibido era bueno para comer. Y ella lo compartió con Adán y comieron del fruto prohibido. Cuando de repente los ojos de los dos fueron abiertos, con vergüenza se tomaron hojas de higuera para ser cubiertos. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Cuando el día comenzó a refrescar, la Biblia dice que el hombre y la mujer oyeron que Dios andaba en el jardín y se escondieron los dos porque ellos tenían temor. Amén, dice así, esto es el comienzo de las ovejas perdidas y el buen pastor. El hombre se ha alejado de Dios. El hombre ha tomado una decisión y tomó acción donde Dios le había dicho, no hagas esto, pero lo hizo. Dios nos ha dado a nosotros el libre albedrío para hacer y escoger, pero el hombre escogió mal y él se alejó de los caminos de Dios. Como dije antes, esto es el comienzo de la oveja perdida y el buen pastor. Dice aquí la palabra de Dios y me encanta lo que dice aquí. El profeta Isaías nos revela la magnificencia del conocimiento de Dios. El profeta nos dice que alzamos la mirada al cielo cuando está de noche y ver la creación que Dios hizo. El profeta Isaías dice que Dios conoce a cada estrella por nombre y que no falta ninguna de ellas. Esto es mi buen pastor. Siempre estamos en sus pensamientos. La pregunta es, ¿estás tú pensando en Dios? ¿Estás tú pensando en Dios? Porque Él está pensando de ti. Mira, Isaías capítulo 40, versículo 26, dice así, de la Nueva Versión Internacional. Alcen los ojos y miren los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas el que ordena la multitud de estrellas uno por uno y llama a cada uno por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. En lo más oscuro de la noche, cuando uno ve arriba, ¿usted puede contar las estrellas? No se puede, ¿verdad? Es demasiado. Pero Dios conoce a cada uno por nombre. También Dios conoce a cada uno de nosotros por nombre. Qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso. Qué Dios tan poderoso servimos. Mi Dios todopoderoso puede hacer lo imposible. Para nosotros es algo que ni podemos imaginar, ni podemos captar la profundidad de lo que tiene Dios. Pero Dios puede hacer lo imposible, puede hacerlo todo.
Él va a buscar lo que se había perdido en el huerto de Edén. El buen pastor deja los 99 y se va a buscar a las ovejas perdidas. Yo no sé quién es la oveja perdida o a quién estoy hablando hoy en ese día. Si está aquí en esa iglesia o si me están escuchando en las redes sociales. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero el buen pastor va a lo más profundo de la tierra. Él va a lo más alto de la montaña. Él va en lo más peligroso lado del mundo. ¿En qué? En drogas. ¿Perdidos en qué? En el pecado. Posiblemente están heridos físicamente o espiritualmente. Posiblemente están cansados físicamente o espiritualmente. O no saben qué hacer, están desesperados nuestros seres queridos. Es posible que están perdidos sin tener a Dios en sus vidas. Yo no lo sé. Yo no lo sé, pero Dios sí sabe. Pero quiero decirte algo. Pero quiero decirte algo. Yo no creo que me están escuchando ustedes. Quiero decirle algo. Hay un Dios todopoderoso, el buen pastor, que va a la más profundidad del pecado a rescatar lo que ha sido perdido. Él peleará al enemigo, la serpiente del Antiguo Testamento, y rescatará a tu hijo, a tu hija, tu esposo, tu esposa, tu ser querido. Dios peleará por ti cuando buscas a Dios en oración. ¿Me está escuchando? Él peleará por ti cuando tú buscas a Dios en oración. ¿Cómo crees que Dios va a ir a rescatar a un ser querido si tú no estás orando? ¿Cómo crees eso? Tienes que ir de rodillas y buscarle a Dios y rogarle a Dios: Señor Jesús, ayuda a mi familia, ayuda a mi ser querido, ayuda a mi hijo, ayuda a mi hija. Están perdidos en el mundo. Dios, rescátalos, Señor Jesús. Ora por ellos, ora por ellos. Ponte en ayuno y en oración y ora por ellos. Un día Dios lo va a rescatar y lo va a traer otra vez más, una vez más al redil. Dios lo va a traer una vez más aquí en el altar. Dios lo va a traer en la presencia de Dios. Dios lo va a tocar. Dios lo va a cambiar. Dios lo va a traer gozo en su vida y paz en su corazón. Pero si nosotros no nos ponemos en oración, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo va a suceder? Porque en la oración hay poder. En la oración hay poder. ¿Para qué? Para romper cadenas satánicas que están atadas. Para derribar esos muros que están levantadas. Hay poder en la oración. Y si tú no me crees, pon a Dios en prueba en eso. Y ponte de rodillas y empieza a orar. Empieza a orar. Porque no hay nada imposible para mi Dios. Ezequiel capítulo 34, de 11 a 12, dice así: así dice el Señor y Dios: yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar de mi rebaño, como un pastor que cuida sus ovejas cuando están dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y les rescataré de todos los lugares donde
en un día oscuro y nubaranos fueron desplazadas. Dios es el buen pastor. Ezequiel 34, 15, 16 dice así: yo mismo apacentaré mi rebaño y lo llevaré a descansar, afirma el Señor y Dios. Buscaré a los perdidos, haré volver a las descarriadas, vendré a las heridas y fortaleceré a los débiles, pero destruiré a los robustos y fuertes. Yo los pastorearé con justicia. Jesus. Jesús es mi buen pastor. Él vino a mi vida y me rescató. Él puede venir también a tu vida y rescatarte a ti. Jesús es como el buen pastor que está buscando a ti. Él está aquí y él te quiere levantar sobre sus hombros. Él te quiere levantarte y con gozo en su corazón hará fiesta en los cielos cuando un perdido viene a los pies de Jesús. El ser humano está perdido sin Dios. El ser humano se perdió en el jardín de Edén. Y el buen pastor, quien es Jesús, vino a dar su vida en la cruz del Calvario para nosotros, para salvarte a ti y para mí. Eso es el buen pastor. Y quiero concluir con esto. Go ahead and play it. Les quiero decirles y concluir con este pensamiento. Nosotros servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios que puede hacer lo imposible, un pastor de pastores que nunca nos va a abandonar. De día y de noche Él está velando por tu vida. El buen pastor te ama tal como eres. Si tú piensas que tú no eres perfecto, a Jesús no importa. Dios todavía te ama así, tal como eres. Si tú estás tratando de buscar de quién eres, identificándote a ti mismo, de dónde soy, de quién perteneces, ¿sabes qué? Dios te ama tal como eres. Posiblemente eres una de las ovejas que ha dicho así: yo soy diferente, no me siento parte de este redil, me quiero alejarme. Y cuando se aleja, ahí está papá Dios buscándote a ti. Ahí está el buen pastor buscando a las montañas, levantándose por la mañana buscando dónde está él, a dónde está ella. Aunque caiga la lluvia, la tormenta, ahí está el pastor buscándote a ti, tratando de salvar tu vida. En la oscuridad, cuando hay muchas tinieblas, ahí está el pastor buscándote a ti. Quiere rescatarte a ti. Él te ama tanto. Él no te quiere ver perdido. Él no te quiere ver perdido. Me encanta lo que dice aquí la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 2, de versículo 24 a 25. Dice: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de su vida. Les quiero dejar con una frase. No es en vano servir a Dios. No es en vano venir a la iglesia y buscar de Dios. No es en vano estar junto con mis hermanos y mis hermanas buscando a Dios en armonía. No es en vano. Un día yo vi esta frase en una camiseta y quiero compartirles a ustedes lo que dice aquí. Dice: prefiero parar con Dios y ser juzgado por el mundo que parar con el mundo y ser juzgado por Dios. Voy a repetir una vez más. Prefiero parar con Dios y ser juzgado por este mundo que parar con ellos, el mundo, y ser juzgado por Dios. Qué profundo es eso. Qué profundo es eso. Nosotros somos ovejas de Dios.
Y hay muchos lobos que andan buscando para destruir nuestra vida. Manténgase juntos. Acércase con el pastor. Él te va a cuidar. Él te guardará. Y Él peleará por ti. Él peleará los lobos, los osos y los leones que vienen a tu vida. Póngase de pie. Muchos que están aquí, tenemos muchos seres queridos que se han alejado de Dios. A veces no lo vemos acá, pero está detrás de nuestra mente. Y queremos pedirle a Dios, Señor, alcánzalos. No sabemos dónde están. No sabemos qué están haciendo. O es posiblemente que una de las ovejas perdidas eres tú. Y estás aquí en ese día. Dios te ama. Y Él te quiere salvar tu vida. Él te quiere rescatarte. Él te quiere acariciarte. Él te quiere restaurarte. Si estás herido, Él te quiere sanarte. Si estás pasando por tiempos difíciles en tu vida, Dios te quiere ayudarte. Si estás pasando por problemas mentales donde están estorbando tu mente, Dios te quiere hacerte libre. Dios es un Dios de los imposibles y Él puede hacer los milagros. ¿Y cómo va a suceder todo esto? Cuando el pueblo de Dios empieza a orar. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, que dejaste los 99, Padre, y viniste a rescatar a nosotros, Señor Jesucristo. Hay muchos, Señor Jesús, que se han alejado de tu presencia, o están confundidos y no saben dónde irse, y se han perdido del camino y no saben cómo regresar. Pero reconozco, Señor Jesús, que tú puedes guiarnos, porque tú eres la luz de este mundo, la luz que brilla en medio de la oscuridad, Padre Santo. Cuando esa oveja perdida ve esa luz, Señor Jesús, hay esperanza, porque se acerca el pastor, el buen pastor, a rescatarlo. Señor Jesús, hay muchos, Padre, que están perdidos. Yo pido, Señor Jesucristo, que pase, Señor Jesús, y toca los corazones. Rescátale, Señor Jesús, y tráelo, Padre, una vez más a tu redil. Si eres tú, hermano o hermana, que me está escuchando, no importa si estás aquí en la iglesia o estás por medio de la red social. Si Dios te ha hablado, levante tu mano. Vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti, Señor. Toca la vida de mi hermano, mi hermana. Yo no sé quiénes son, Señor Jesús. Sálvalo, Señor Jesús. Rescátalo, Señor Jesús. Y tráigalo una vez más, Padre Santo, al redil, Señor Jesús. Yo sé, Señor, que le estás ayudando y estás peleando, Padre, para buscarles a ellos. Señor, gracias por todo lo que has hecho, por lo que vas a hacer, Padre, en la vida de cada uno. Gracias, Señor Jesús, por mi hermano, mi hermana, Padre, que han dado su vida a ti, Señor Jesús. Tócalos cada día más y más, y que ellos puedan seguir adelante y buscarte a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque eres poderoso y eres todo lo que puede hacer imposible, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, en este momento, y que tu nombre sea glorificado sobre todo, Padre Santo. En ese día, Señor Jesucristo, gracias, Padre, por contestar esta oración. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios le bendiga.